Bueno, en este ejercicio se nos pide encontrar el valor de un lado, se nos pide determinar las relaciones o razones trigonométricas entre los lados de este triángulo rectángulo, del cual solamente conocemos dos catetos y un ángulo, que es el ángulo recto, porque de eso se trata precisamente, un triángulo rectángulo. Así que vamos a definir en una primera parte las razones trigonométricas. Claro que algunas de ellas las podemos obtener fácilmente reemplazando los valores de los catetos, pero otras, como en el caso del seno, no, porque no tenemos el valor del cateto opuesto al ángulo alfa. En ese caso lo dejo expresado de esta manera. Vamos a ver cómo podemos calcular primero alfa para después recién poder calcular el seno de alfa. Entonces esta resolución la podemos hacer de dos maneras, siguiendo dos caminos diferentes. Uno es aplicando las razones trigonométricas que podemos aplicar, y luego calcular el ángulo aplicando la operación inversa al coseno, que en este caso es el arco coseno. Así que vamos a calcular la relación coseno de alfa, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Como estos dos valores numéricos los tengo, hago esta división y obtengo que esa división, el resultado es 0,8. Para calcular el ángulo, sabiendo el coseno de ese ángulo, lo que tengo que hacer es aplicar la operación inversa al coseno, que es el arco coseno. Bueno, pues eso es lo que hago. Arco coseno de ese ángulo, arco coseno del valor 0,8 me da un ángulo que tiene infinitas cifras decimales, o sea, una expresión irracional, aproximadamente 36,86989, aproximadamente. Ahora bien, ya tenemos el ángulo conocido. Podemos ahora con ese valor calcular el seno del ángulo. ¿Para qué? Para después poder utilizar esta primera expresión y de ahí despejar el valor de b. Es decir, sabiendo el seno, poder calcular el valor del lado opuesto a este ángulo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos en la calculadora? Bueno, sin borrar nada, dejando en el visor, en el display de la calculadora, el valor 36,8698, bueno, y las cifras que siguen, le aplicamos seno a ese valor. Hacemos seno igual y nos va a dar 0,6. O sea que el seno de ese ángulo que acabo de calcular me da 0,6. Inmediatamente vengo acá y lo reemplazo, y eso es lo que tengo en esta expresión. El seno de alfa es igual, ahora en este caso ya lo calculé, 0,6, y aquí es igual a b sobre 5. Bueno, a b sobre 5 lo coloco aquí y tengo una ecuación con una incógnita. Despejo esa incógnita pasando el 5 de divisor como factor al otro miembro. 5 por 0,6, 0,3. Bueno, esa es una primera forma de calcular este lado opuesto, 3. Bien, la otra manera es aplicando la relación pitagórica que todos conocemos, que me dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos catetos. Claro que uno de ellos no lo conozco, que es b. Sería el cateto opuesto al ángulo alfa, ¿no? Bueno, entonces de ahí lo que hacemos, también tenemos otra ecuación, despejamos la incógnita, o sea, b al cuadrado. Este término lo paso restando al otro miembro, me queda 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado, y luego este exponente lo paso al segundo miembro como índice de una raíz. Desarrollo los cuadrados, me dan 25 y 16, la diferencia entre ellos va a ser 9, y la raíz cuadrada de 9 finalmente es 3. Así que, como vemos, coinciden estos resultados. Bueno, en el siguiente ejercicio, en el ejercicio 2 de la primera actividad, leamos la consigna. Dice: tal lo desarrollado en la página 9 del apunte indica las similitudes y diferencias que poseen las siguientes representaciones de las fuerzas dibujadas. Bueno, estas son representaciones gráficas de pares de fuerzas que pueden compartir ciertas características, es decir, tener ciertas características en común. Bueno,
Entonces, refiriéndonos a las similitudes, diremos que estas dos representaciones del inciso A no tienen ninguna similitud entre ellas, son claramente representan dos fuerzas diferentes, donde ni la dirección, que se relaciona con la inclinación de estas flechas, ni los sentidos, ni tampoco las longitudes de estas flechitas, que se relacionan a través de una escala de fuerzas con el módulo de ellas, son iguales. Así que en este primer caso podremos decir que este par de fuerzas son claramente diferentes. En el inciso B vemos que aproximadamente, esa fue la idea, que estas dos representaciones de estas fuerzas fueran paralelas, es decir, tengan la misma dirección, aunque no compartan la misma recta de acción, pero sus rectas de acción son paralelas, es decir, sus direcciones son paralelas. Sus módulos, claramente representados por las longitudes de estas flechas, no lo son, una es de mayor longitud que la otra, y sus sentidos sí son iguales. Así que son, diríamos, dos fuerzas, o representan dos fuerzas paralelas del mismo sentido. En el inciso C del segundo ejercicio, vemos que las fuerzas comparten la misma recta de acción, es decir, están acostadas sobre la misma recta, la misma línea. Sus módulos son, de acuerdo a las longitudes de las representaciones, iguales, o sea, ahí tienen una similitud también. Tienen entonces la misma dirección porque comparten la recta de acción, tienen igual dirección, pero sus sentidos son opuestos, son contrarios. Claramente se trata de dos fuerzas opuestas. En el último ejercicio, en el ejercicio 3, nos piden que representemos gráficamente las siguientes fuerzas. Una fuerza del módulo 800 Newton, la otra fuerza del módulo 400 Newton, con un ángulo de la primera de 150 grados respecto a una línea horizontal, y la segunda de 300 grados respecto a una línea horizontal. Bueno, acá claramente este ángulo nos posiciona la fuerza F1 en el segundo cuadrante del plano. Recordemos que el sistema de ejes coordenados ortogonales, cartesianos ortogonales, divide el plano en 4 cuadrantes. El primero iría de 0 grados hasta 90, el segundo de 90 a 180, el tercero de 180 a 270 y el cuarto de 270 a 360. Esta fuerza estaría, de acuerdo a su ángulo, ubicada en el segundo cuadrante y esta otra en el cuarto cuadrante. Así que vamos a trazar una línea podemos utilizar una línea horizontal, un renglón directamente, y en ese renglón, sin tener que trazar ninguna línea, trazamos una marca sobre la cual vamos a centrar nuestro transportador. El transportador nos va a permitir medir este ángulo de 150 grados en un caso y en el otro de 300 grados. En el primer caso, bueno, el ángulo, empezaremos siempre el recorrido, ya sabemos que es antihorario, es decir, en sentido contrario a cómo se desplazan las agujas del reloj. Bueno, hacemos la marquita en 150 grados y unimos esa marquita con la marca central que utilizamos para centrar el transportador, ¿no? Bueno, para medir el ángulo de 300 grados, ahí vamos a tener que invertir el transportador, es decir, ponerlo boca abajo, de modo a medir 60 grados en forma horaria esta vez. ¿Para qué? Para descontar los 60 grados que a los 360, si yo le descuento 60, me da los 300 que tengo que medir.
Así que de esa manera voy a obtener el ángulo de 300 grados. Bueno, una vez trazadas esa marquita con la marca central del transportador, ya tengo las dos direcciones y ahora procedo a trabajar con la escala de fuerza. Tengo que definir una escala de fuerza. Para representar estas fuerzas en el plano puedo tomar la fuerza de mayor módulo, en este caso 800 newton, y asignarle a esa fuerza de 800 newton una cierta cantidad de longitud, es decir, qué es lo que estoy dispuesto a utilizar como longitud para representar esos 800 newton. Podría, por ejemplo, ser 8 centímetros, que es un número cómodo porque es divisor de 800 newton. Así que nos va a permitir obtener una cuenta exacta. 800 sobre 8 nos va a dar 100 newton por centímetro. Una vez que tenemos esa escala definida, con esa misma escala vamos a poder calcular qué longitud va a representar los 400 newton de la fuerza F sub 2. Bueno, dividimos. Es muy fácil porque dividimos a la fuerza al módulo de la fuerza F sub 2 a 400 newton por la escala que recién obtuvimos. La escala que recién obtuvimos la voy a escribir acá por las dudas. Voy a demorar un segundito, pero va a ser más práctico. Sería la escala de fuerzas, va a ser igual a, en este caso, vamos a poner el numerador 800 newton, que es la fuerza de mayor módulo, dividida los centímetros que yo estoy dispuesto a utilizar para representar esa fuerza. Pueden ser 8 centímetros, podrían ser 4. Siempre en lo posible buscando un número que sea divisor de 800 en este caso. Yo voy a poner 8 centímetros. Claro que cuando yo haga esto, centímetros, cuando yo hago esto, me va a dar 100 y las unidades van a ser newton sobre centímetros. Bien, esa va a ser la escala que obtenga. Lo voy a poner en color rojo para destacarlo. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Una vez que tienen la escala de 100 newton por centímetro, para poder calcular cuál es la longitud de la flechita que va a definir o representar esa fuerza F sub 2, lo voy a poner acá abajo, va a ser lo siguiente. La voy a calcular de esta forma. A la fuerza F sub 2, o sea, a 400 newton en este caso, lo voy a dividir por la escala que acabo de calcular, que serían 100 newton por cada centímetro. Claro, en este caso, esto me va a definir la longitud de la fuerza F sub 2. Voy a ponerla acá como la longitud de la fuerza F sub 2, ¿sí? Bien, ese resultado, si realizamos la operación, nos va a dar 400 dividido 100, nos va a dar 4. Los newton, como ven, se van a simplificar. Lo voy a hacer acá, lo voy a tachar con este newton de acá, del denominador, y me van a quedar como una única unidad el centímetro. O sea que me está diciendo que la longitud que va de la flechita que va a representar a la siguiente fuerza será de 4 centímetros, y que la longitud de la primera, la fuerza de la flecha que va a representar a la primera fuerza, va a ser de 8 centímetros, ¿no? Vamos a poner todo esto en rojo. Bueno, espero haber sido claro en esta explicación. Hasta luego.